Daremos inicio al panel 1, Sistemas Anticorrupción, Retos y Expectativas. Para ello, cedemos el uso del micrófono a la comisionada ciudadana del Info, Marina San Martín Rebolloso, quien moderará este panel. Buenos días a todos, espero que se oiga. Ahí estamos, sí. Buen día a todos, bienvenidos a este foro Retos, Perspectivas y Experiencia para hablar del Sistema Local Anticorrupción. Para mí es un gusto moderar este primer panel con las personalidades que tenemos en particular del ámbito local, los que vamos a participar de este sistema como instituciones y tener el acompañamiento de autoridades obviamente federales y en particular del Comité de Participación Ciudadana. Me es muy grato dar la bienvenida al doctor Héctor Villegas Sandoval, consejero jurídico, quien hará ahorita primer uso de la palabra, al diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia, a la doctora Mariana Moranchepo Caterra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa. Obviamente se tuvo, y hay que enseñar, que retirar el maestro Pinchetti, pero digamos, ya ven que nos acompañó en la inauguración. El maestro José Octavio López Presa también, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la maestra Araceli Mejía Escobar, directora general adjunta de Enlace Institucional de la Secretaría de Gobernación, y el presidente del Info, que me da mucho gusto acompañarlo, al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Este primer panel vamos a hablar justamente de los retos que tiene nuestro sistema local anticorrupción. Es decir, vamos a empezar desde el ámbito local para luego ir alimentando las mesas. Y en ese sentido les explico la dinámica, sin ser inquisidor, como ya me dice aquí el presidente, de la mesa. Sería la intervención de cada uno de los panelistas. Les agradeceríamos mucho que tuviéramos 10 minutos para hacer su presentación, su exposición, si terminan antes sin problema. A los 3 minutos previo a acabar les vamos a pasar un poco de la tarjeta para tener esta posibilidad de intercambiar. Habrá y se repartirán preguntas y respuestas que nos harán llegar para también hacer una intervención de algunas de las preguntas principales y básicamente esa sería la dinámica. Me gustaría empezar dándole la bienvenida y cediéndole la palabra al doctor Héctor Villegas Sandoval. Leo muy brevemente su síntesis, que es nuestro consejero jurídico y de servicios legales de la ciudad. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Fue coordinador de asesores de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, se desempeñó como asesor jurídico en la Coordinación General de Participación Ciudadana y Gestión Social, fue director de Servicios de Transporte de la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad, director de Vigilancia y Control de Recursos Naturales de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, director jurídico del Metrobús y ha sido consultor en la reforma política del Distrito Federal, en la Secretaría de Gobierno, asesor de orden mundial y bueno, tiene una amplia trayectoria. Doctor, bienvenido, adelante, muchas gracias. Ya, okay. Hola, el tema de la corrupción y crear un sistema anticorrupción primero hay que ubicarlo en el tema nacional. Muchas de los avances que se da hacia la sociedad han sido derivados de alguna situación, de alguna presión de la sociedad para poder avanzar en temas ciudadanos. A mí me parece muy importante el tema de que en el sistema nacional y en el local participen los ciudadanos, porque no puede haber una corrupción solamente de un lado, sino por supuesto participan también los ciudadanos. Entonces, involucrar a los ciudadanos en el tema es muy importante, porque muchas veces se habla solamente del funcionario que hizo un acto de corrupción y se habla poco de los ciudadanos. También se habla poco de lo que le cuesta al país, a la ciudad, el tener un sistema. O sea, en algunos países no existe este sistema porque no hay corrupción o no es el tema principal. Igual no existe el Instituto Electoral Nacional, o sea, no existen estos mecanismos. Desgraciadamente, tenemos que crear estas instituciones porque hay mucha corrupción todavía en el país y aparte, ahora es más visible, por eso el tema de la transparencia, pero en otros momentos de la historia de nuestro país y recientemente, no era ni corrupción, era un tema normal y cotidiano que la gente o los funcionarios en turno hicieran cosas a su favor. Me viene a la mente el periférico a la altura de Polanco. Uno viene recto y tiene que dar una vuelta.
Resulta que se da la vuelta porque era la casa de Ávila Camacho y para no afectarlo, mejor prefirieron cambiar toda la ruta del periférico. Ese tipo de actos era público, no tenían que esconderlo, era muy normal. A mis alumnos, cuando les doy clase, hay un libro que habla de un abogado, Bernabé Juárez, que habla de la corrupción. Entonces, a los alumnos les digo que hay que leerlo para saber lo que ha pasado en este país y qué ha pasado en corrupción y no repetirlo, porque también es muy importante saber cómo está. Hoy en día, para el Ejecutivo es muy complicado hacer una licitación porque primero hay un problema presupuestal que tarda en liberar el dinero. Y ya que se tiene el dinero, resulta que hay que hacer licitaciones muy tardadas. Entonces, cuando uno termina ya teniendo todo, se le va a acabar el año. Entonces, la ciudadanía dice, ¿qué está pasando que no veo obra? Entonces, todo este tema de la corrupción y todo termina afectando al ciudadano, no nada más como un tema de escándalo. Puede haber nada de corrupción, pero resulta que la obra se tardó mucho en realizarse, que la compra se tardó mucho en realizarse, porque estos mecanismos, pensando que puede haber corrupción y todos pueden ser en cualquier momento un acto de corrupción, hace que se crean todos estos mecanismos legales, normativos, para complicar. Y es muy complicado como ejecutivo el poder hacer actos de gobierno y gobernar cuando existe todo este andamiaje que complica la existencia. Es importante para nosotros el avanzar en el tema, el dar más facilidad, más posibilidad de también confiar en la ciudadanía, confiar en los funcionarios y que no se convierta solamente en un tema de cuidar que no vaya a ser corrupción, sino también hay que cuidar que sea efectivo el gobierno y que todos estos mecanismos no sirvan solamente para entorpecer, sino también sirvan para que sea funcional el gobierno. Si hacemos una revisión del sistema y cuando estaba implementando, estaba buscando qué hacer en el país se cruzó el tema de la Constitución. Eso hizo también que se tardara en la instalación en la ciudad, porque no podían decidir el legislativo algo si la Constitución iba a ir por otro lado. Entonces tuvo que esperar hasta que la Constitución también, si bien ya estaba el tema nacional, cómo lo iba a dejar en nuestra Constitución. Una vez establecido en la Constitución, pues bueno, ya había que legislar, nos tocó participar en hacer algunos ajustes para el sistema. Había unas cosas muy extrañas como la comisión que ahora preside Carlos, decidía todo desde una comisión, no pasaba por el pleno y decidía nombrar a todos los contralores, o sea, una cosa muy, muy extraña. Nosotros en pláticas con el Congreso buscamos abrir ese tema y que fuera el pleno, que hubiera propuestas, o sea, sí hubo cambios ya con la participación de este nuevo Congreso y del gobierno para buscar hacerlo más accesible y más transparente. Porque se habla de la transparencia, pero resulta desde su origen era bastante oscuro el tema, cómo se elegían, cómo se llaman estos mecanismos. Cuando llegamos también, encontramos que el Tribunal de Justicia Administrativa tenía demasiados magistrados. Así venía la propuesta. Y nosotros, como ahora también a nivel federal dijeron reducirlo, nosotros también buscamos que se hiciera más pequeño el espacio de magistrados. Era un número demasiado para la ciudad y aparte la visión era que solo iban a ver el tema anticorrupción. Buscamos que aparte de la parte de la corrupción viene la parte jurisdiccional. Entonces nos ha tocado participar y ser participantes activos del tema con el Congreso y con los órganos. Nos tocó participar con el Instituto también. Cuando nosotros estamos en la alcaldía también sufrimos la crisis de que no había Instituto de Información y luego de plano se lo llevaron a nivel federal porque no había quien pudiera atender los temas. Fue enredado, entonces también ya lo teníamos muy presente, por eso cuando llegamos rápido impulsamos que se dieran todas las facilidades para que pudiera hacerlo. Entonces hay que ver el tema anticorrupción desde muchas visiones, desde muchos lados. Hay que impulsarlo, hay que dar mecanismos, pero siempre buscando que también sea ágil, que nuestros mecanismos, estos instrumentos no terminen siendo
un estorbo, que termine dilatando todo, termine retrasando todo. Hoy en día tenemos un problema grande con nuestra ejecución por cuidar tanto el tema. Urge el tema aquí en la ciudad. Nosotros, la decisión de la ciudadanía de cambiar de gobierno, de votar, es porque también fue un tema de corrupción en la ciudad, en el país. Parte del discurso importante del hoy presidente de la República fue decir, uno de los principales temas en este país es la corrupción. Mientras no combatamos la corrupción, no va a avanzar el país. Por supuesto, en la ciudad hemos buscado todos los mecanismos posibles para ir avanzando en el tema. Seguiremos en el tema. Me parece que también es un tema que nunca va a estar acabado. Como lo decía Julio, la corrupción nunca acabará. Lo que buscaremos es reducirla al mínimo y, por supuesto, quien cometa un acto de esa naturaleza, pues que sea castigado. Tenemos pendiente el tema del fiscal anticorrupción. Tampoco no puede salir porque no ha salido el tema del fiscal general. Estamos en ese proceso. Hubo una reforma a la Constitución y estaremos en espera de echar a andar todo el sistema que buena falta le hace a la ciudad. A mí me parece extraordinario que la gente que se ha ido eligiendo en este proceso es muy bien. Me parece muy bien, no nada más como funcionario, como ciudadano, que los compañeros que hayan quedado y estén ahorita y que van a llegar, lleguen a enriquecer a la ciudad. Qué buena falta le hace tener estos mecanismos del sistema anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hago un resumen importante de la participación del doctor Villegas en cuanto a esto de nuestro sistema local de retos y expectativas. La importancia, señalaba él, de participación ciudadana, ¿no? Estamos justo en el mecanismo del comité de selección para escoger al comité de participación ciudadana, que es componente, como ya habían apuntado el presidente, para presidir, ¿no?, este sistema. La importancia también de que estas instancias que se generan con ese fin colaboren de manera eficiente y de manera rápida, ¿no?, para que no se genere este obstáculo o este retraso en procesos donde es fundamental, y ya la ciudad y en general los mexicanos necesitamos con urgencia que haya prevención y combate a la corrupción. Eso también lo resalto. La parte de normalizar esta conducta, hay que combatir eso. Eso es un tema que diariamente es un tema estructural, sistémico, que está cotidianamente en cualquier actividad, no solo, como bien apuntaba el doctor, de servidores públicos, sino también de privados, de la sociedad en general, y eso se tiene que romper con demostración de resultados. ¿Qué se ha ajustado en este retraso? Que yo retomaría lo que mencionaron en la inauguración: ni vamos llegando tarde ni antes, ¿no? Es exactamente el tiempo en que tiene que ser la construcción de este sistema de la ciudad, con los nombramientos pendientes. En el tema legislativo ya hay una armonización. Recordemos que dejamos de ser Distrito Federal para ser Ciudad de México, y eso obviamente implica un cambio completo y la armonización nuevamente de aquellas normas que se habían hecho, ¿no? Finalmente, el tema del fiscal, que aún está pendiente justo por esto, pero con la expectativa de que este año estaríamos nosotros teniendo nuestro propio sistema. Y no olvidar, como apuntaba el doctor Villegas, que además, antes de ser servidores públicos, siempre somos ciudadanos. Doctor, le agradezco mucho su intervención, y pasaríamos a la siguiente intervención del diputado Carlos Castillo Pérez para que nos cuente. El diputado, le paso esto por la presentación. Tiene una presentación por ahí que nos va a hacer favor de exponer sobre este sistema. Leo muy brevemente la síntesis curricular del diputado que nos acompaña, presidente de la comisión. Cuenta con estudios en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Constitución que ahora nos rige en la ciudad. Ha impulsado temas de parlamento abierto, austeridad, transparencia en ejercicio de recursos públicos, responsable de conducir estos trabajos de las leyes de transparencia y también de la conformación del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Diputado, muchas gracias por estar aquí y cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, comisionada Elena. Y bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y un poco resumir el camino que hemos seguido. Si hay una gran diferencia cuando te toca una comisión que quieres y cuando te la asignan.
en el Congreso o en el Parlamento siempre es que se negocian las comisiones y de repente te tocó esa porque pues esa es la que nadie quería y así se decidió, y otra es cuando uno tiene la comisión que quiere. Y en mi caso tuve la fortuna de que me tocó la comisión que yo quería, que era la de transparencia y combate a la corrupción. ¿Y por qué esa comisión? Pues porque yo soy diputado de mayoría, soy diputado de Coyoacán, con eso ya no digo más, pero cuando yo anduve en campaña recorriendo las calles de Coyoacán, la gente me decía, es que ya no queremos corrupción en la ciudad. Y entonces fue cuando yo decidí, pues yo quiero ser presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Cuando yo agarro la comisión, me encuentro que... Esperemos que creo que esto no funciona. No jala. ¿Se me pueden ahorita ayudar con el controlito? Entonces, cuando... creo que esta. Pues no, porque no. Bueno, resulta que yo cuando agarro la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, que fue el 3 de octubre, empiezo a analizar qué es lo que tengo que hacer. Y me encuentro que tengo un desastre en el Congreso. Y cuando reviso hacia atrás veo que la 7ª legislatura, pues no se habían puesto de acuerdo porque todo lo hacían por cuota política. Entonces no les cuadraban los números entre las designaciones y los lugares a repartir por cada partido político. Entonces yo llego, veo el artículo 63 constitucional de la Ciudad de México, me dice que tengo que hacer un sistema local anticorrupción que se compone de estos elementos, 9 instancias. La presidencia del CPC, 2, el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular del Instituto de Transparencia, titular del Consejo de la Judicatura, titular de la Consejería, de la Consejería de la Contraloría, el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa, el OIC del Congreso y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Eso es lo que tenemos que tener para tener el sistema local anticorrupción. Y cuando hago mi checklist, veo que no tengo CPC, que sí hay auditor, que no hay fiscal anticorrupción, que el Info es un desastre, teníamos en ese entonces que teníamos como 8 meses, comisionados más o menos, como 8 meses sin Info, una persona titular, faltaban otros 4, igual no había OIC del Congreso. Entonces me doy a la tarea de llevar a cabo los procesos. Entonces, ¿qué proceso hacemos? Lo primero que hacemos es armonizar todo el marco legal. Y entonces, ¿por qué empiezo? Por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ¿Por qué con esta ley? Porque vi que el Info era el que tenía mayor urgencia de estar conformado, mayor prioridad, ya que el derecho al acceso a la información de las personas de la Ciudad de México estaba violentado. Y además porque teníamos que hacer un proceso que nos llevamos como 2 meses, tenía que hacer un proceso bien hecho. ¿Qué había hecho la 7ª legislatura? Querían a fuerza nombrar 7 personas comisionadas porque así sí les alcanzaba por partido. Uno para el PRI, uno para el PAN, varios para el PRD, y a Morena no le daban nada, y entonces ahí les alcanzaba con los 7. Si lo bajaban a 5, como decía la Constitución, pues ya no les alcanzaba. Además, quisieron destituir a la comisionada que estaba, se tuvo que amparar de manera ilegal, y entonces, porque ya si ella entraba, pues ya no les alcanzaba tampoco. Entonces nosotros armonizamos la ley y lo bajamos a, como dice la Constitución, 5 personas, de las cuales dijimos, una ya está, pero además le metimos otro tema muy interesante, la equidad de género. Y la convocatoria, aquí está mi compañera Leonor, ella se acordará del debate. En la comisión tuvimos un debate porque querían que la convocatoria dijera, se eligen a 4 personas. Podrían ser 3 hombres y 1 mujer, y nosotros dijimos, no, van a ser 2 hombres y 2 mujeres.
en un tema de equidad de género. Y hubo debate y al final ganamos y le metimos la convocatoria sea 2 hombres y 2 mujeres. También la séptima legislatura quería elegir al presidente comisionado y nosotros dijimos no, y cambiamos la ley y dijimos el comisionado lo eligen, el presidente o presidenta lo eligen entre sus miembros. Y por ejemplo Julio César Bonilla, el maestro, no fue electo por el Congreso, fue electo en sesión del Info. Y otra cosa que le metimos a la ley fue el tema de la austeridad. Ningún comisionado o comisionada gana más que la jefa de gobierno. Entonces le pusimos tope y dijimos, bueno, pues no va a pasar nada del Info, no se va a violar el derecho a la información si ganan lo mismo que la jefa de gobierno para abajo. Luego, la siguiente ley, si alguien le puede mover por ahí porque el controlito sigue sin jalar. La otra que modificamos fue la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Fiscalización Superior. Eso yo no sé por qué la séptima no lo hizo cuando la Ley de Fiscalización de la Fiscalización Superior nada más era armonizar conceptos, o sea, cambiar Asamblea Legislativa por Congreso de la Ciudad de México y la Comisión de Gobierno por Jucopo, Distrito Federal por Ciudad de México. No tenía mayor problema, pero tampoco lo hicieron. Nombramos a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, la cual ya no dura en su encargo 7 años y nos dura 6. Le modificamos el tema ahí de la reelección y los titulares de los OICs, ese fue un tema muy debatido. Los titulares de los OICs ya no los designa el Congreso, los designa el secretario general de la Contraloría. Y dirán ustedes, es que está muy concentrado, sí, pero lo otro era la cuota política de los partidos. Era que entre partidos nos repartiéramos, así que tú cuántos contralores, entonces el de las alcaldías de Morena que los ponga Morena, y los del PRD que los ponga el PRD, y los del PAN del PAN. Pues eso es continuar el juego de que pones un titular carnal, no alguien que sí en verdad te vaya a fiscalizar. Entonces quitamos eso, o sea, ni Morena elige a los de Morena, ni nadie a nadie. Entonces eso lo ampliamos. La siguiente, también modificamos la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que ya el consejero jurídico lo mencionó. Bajamos el número de magistrados anticorrupción, era un exceso, querían nombrar como 12 de la sala especializada, nosotros dijimos 3 a la especializada y 3 a la superior. La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México también la modificamos, y la Ley del Sistema Anticorrupción, siguiente lámina por favor, y en la Ley del Sistema Anticorrupción que da vida al CPC y lo que tenemos ahorita de la Comisión de Selección. Aquí hay un tema muy importante, el nombramiento del secretario técnico. Querían que lo hiciera el Congreso de la Ciudad de México, queriendo controlar al comité coordinador. Nosotros lo sacamos de ahí y ahora el secretario técnico lo lleva a cabo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. Y bueno, ¿qué nombramientos llevamos a cabo? Siguiente lámina. Llevamos a cabo el nombramiento de Juan José Serrano, titular de la Secretaría de Contraloría General, que es ciudadano, de las y los comisionados de María del Carmen Nava, de Marina, de Julio César y de Rodrigo Arístides, y de los magistrados de la Sala Superior, Mariana Morachel, Rebeca Gómez, Irving Espinosa, y de la Sala Especializada, Miriam, Edwin y Andrés Aguilera. Siguiente, y perdón que vaya tan rápido, pero es poco el tiempo. Y actualmente nombramos a la comisión de selección del CPC, que son 5 personas de instituciones académicas, 4 de OSCs, también con equidad de género. Y ahí está la liga, quien quiera participar, ahí está la convocatoria para que se registren, para que participen, y ahí a través de estas personas se va a definir el CPC. Entonces, si me pudieran poner la primera gráfica, la del Sistema Local Anticorrupción, por favor. Entonces, en conclusión, pues de estos 9 entes que tenemos, a finales de septiembre ya vamos a tener al número 1, que es la persona que lo encabeza, al titular del CPC. El auditor superior ya existe, ya está.
el presidente del Info ya está, el Consejo de la Judicatura tiene que elegir a un representante hombre o mujer, la Contraloría también ya está el secretario de la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa es la presidencia, el OIC, bueno, el Consejo de Evaluación también ya está. ¿Qué nos falta? El OIC del Congreso lo nombra el presidente del CPC. Entonces, teniendo presidente del CPC, ya tenemos OIC. Entonces, vamos a tener ahí un 2x1, que a finales de septiembre ya vamos a tener con el CPC. ¿Y quién nos va a quedar pendiente? La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que de acuerdo a lo que ya decidió el Congreso, estamos en el tránsito de Procuraduría a Fiscalía para que en diciembre tengamos ya fiscal general, fiscal electoral y fiscal anticorrupción. Pero no nos vamos a esperar a diciembre. Ya teniendo el CPC, vamos a instalar el sistema local anticorrupción a finales de septiembre, estamos calculando. Entonces, ese es el proceso que llevamos en la ciudad para poder instalar este sistema local anticorrupción. Perdón por la correteada, pero es poco el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por este recorrido tan ágil y puntual, respecto de cómo estamos en la ciudad del sistema local. Sí es importante destacar que la lógica de estos sistemas, del sistema nacional y de los locales, esta réplica que tiene la anticorrupción con los distintos estados, no podría ser de otra manera que no vayan armonizadas las leyes, porque entonces empezamos con, si esa es la lógica de tener leyes generales, justamente para poder homologar políticas, para poder eficientar recursos, tendrían que ir de manera similar a lo local, ¿no? Entonces, esta reforma de ajustar el número de integrantes, ajustar los plazos, ajustar los mecanismos de nombramiento a lo que ya se aprobó a nivel constitucional y lo que está obviamente aplicable en todo el país, pues eso es fundamental y la ciudad lo tenía que hacer necesariamente. En la parte de armonización legal, digamos, más allá de las famosas 7 leyes que vienen acompañando al sistema anticorrupción, ¿no? En la reforma constitucional, donde tiene que ver la auditoría, la de fiscalización, la de responsabilidades administrativas, el código, etcétera. En todo ese caso, digamos, hay esa armonización ya. ¿Qué pendientes los que menciona el diputado? Digamos, en los procesos que ya recurrió, estaríamos pues contentos de contar con sistema ya a final casi de año y nada más esperar la transición de la Fiscalía, y creo que el tema, invitarlos también a lo del CPC, que digamos está abierta la convocatoria, también aprovechar esa invitación que hizo el diputado para que quien quiera participar también se inscriba y haya esta publicidad. Tengo que señalar que el doctor Villegas se tiene que retirar. Muchas gracias, doctor. Aprovecho de aquí a nombre del instituto de entregarle su constancia de participación y de habernos acompañado. Y gracias, se tiene que retirar por un compromiso, pero bueno, agradecer la presencia. Aquí estoy haciéndoles bola. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Adelante, por favor. Gracias. Si nos podemos recorrer. Y continuaríamos con el desarrollo de la mesa, cediendo la palabra a una de las... Gracias. A uno de los nombramientos, digamos, recién realizados, que es de la doctora Mariana Moranchén Bucaterra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad. Bienvenida, doctora. Me permito leer brevemente su síntesis curricular. Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle, licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de la Complutense de Madrid. Conferencista en distintos foros en temas relacionados con el sistema anticorrupción, acceso a la información, archivos, uso de tecnologías de la información. Bienvenida, doctora. Trae aquí una presentación. Si esto no funciona, por favor, si pueden ayudarle a auxiliar a la doctora. Adelante. Seguimos. Ahí nos pueden ayudar. Más. Bueno, mientras se pone esa completa, empezaré
Agradezco a los organizadores, al maestro Bonilla y al diputado Carlos Castillo por su invitación para estar en este foro que es tan importante, sobre todo porque somos, y casi está aquí representado, los 6 magistrados que fuimos nombrados el último día de mayo para formar parte de la Sala Superior y la Sala Ordinaria en la Sala Especializada de Anticorrupción, es decir, en contra de los actos cometidos contra los servidores públicos. Bajo esa perspectiva, bueno, un poco hablaré de los costos de la corrupción de los que ya se habló al inicio, pero lo primero que habría que hacer es ¿por qué la idea de la corrupción? Bueno, pues la idea de la corrupción es que ha mitigado y ha disminuido lo que es el Estado de Derecho y por ende la propia democracia. En este sentido, el Estado democrático se encuentra el cumplimiento de los principios de legalidad e igualdad, así como la protección de los derechos fundamentales, y que la legitimidad del Estado depende de su capacidad, así como la de sus servidores públicos para mantener el bienestar social y estabilizar los desequilibrios internos, cuando, con motivo de los actos de corrupción, se transgreden dichos principios y se deja de mantener el bienestar social. Con ello se rompe la estabilidad del núcleo social, siendo fundamental el establecimiento de un régimen de responsabilidades adecuado y, en cierta medida, independiente de la administración pública para sancionar todas las faltas administrativas. Hablando de los costos de corrupción, que se avance. Son 3 los costos que a mi parecer son fundamentales. Uno es el costo económico, como ya se ha dicho, es un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y por tanto al crecimiento del país. En un informe de integridad corporativa de 2018 corresponde el 5% del PIB, es decir, casi 500,000 millones de pesos, el costo de la corrupción. En cuanto a los costos políticos de la corrupción, se ha materializado un descontento generalizado hacia la democracia, por ello las urnas hicieron un gran cambio en este sentido el año pasado y buscando un mejor Estado democrático como un método de representación política. Transparencia Internacional, como ya se dijo, nos coloca en el lugar 138 de 180 países y de la OCDE podíamos estar en el año pasado en el 4º, ahora podemos estar en el 1º. Estas cifras son realmente alarmantes y también tiene unos costos sociales importantísimos la corrupción. Sí, si quieren seguir pasando. Sí. Los costos sociales en 2017, los hogares mexicanos destinaron hasta un 14% de sus ingresos al pago de la corrupción, en cualquier nivel sociocultural y económico. ¿Qué retos impone? Hablando ya de los retos, la siguiente, los retos que se impone para acabar con la corrupción y la impunidad. Uno de los grandes problemas, efectivamente, y eso corresponde a materia jurisdiccional, es la impunidad y la visión que tiene la ciudadanía de la impunidad, es decir, que no se logra erradicar la corrupción simplemente con el cambio de legislación, sino que también con sentencias desde una perspectiva administrativa y penal de aquellos servidores públicos que cometieron un acto grave o muy grave desde la perspectiva administrativa. Entonces, ¿qué se podría proponer dentro de muchas otras cuestiones para este nuevo sistema local anticorrupción? Bueno, agilizar, transparentar y eficientizar los principios de investigación y sanción de los casos de corrupción. Otra cosa que me parece muy importante es mejorar los procesos de alerta de la corrupción. En días pasados se presentó el programa para la protección de alertadores de la corrupción. Esto mismo sería posible replicarlo en el sistema local. Otro punto sería fortalecer las instituciones de investigación y procuración e impartición de justicia dentro de los sistemas anticorrupción. En el caso específico de la Ciudad de México, nos parece muy importante algunos elementos que el tribunal y específicamente la sala ordinaria y la sala superior en secciones especializadas deben de considerarse y se considerarán evidentemente, y que son un compromiso de juzgar siguiendo los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad,
congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos, contenidos tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. En este sentido queremos que no parezca que es una casa de brujas. Evidentemente, si hay actos de corrupción y se hizo de acuerdo con la legislación y con principios de legalidad, tanto la investigación como la sustanciación, evidentemente la resolución jurisdiccional tendrá que ir acorde con estos mismos principios que serán fundamentales. Y bueno, considerando esto de los retos, y no sé si me voy a pasar, pero yo creo que no, Robert Kierkegaard, decano y profesor de Desarrollo y Seguridad Internacionales en la Escuela de Posgrado de Santa Mónica, California, asegura, y esto es para prevenir, uno de los elementos importantísimos de los sistemas de anticorrupción es precisamente la prevención, y dentro de ellos me parece importante que para el sistema local podría funcionar, si podemos ver la siguiente, ahí está, bueno, y seguir. Uno, seleccionar servidores públicos basados en su competencia y honestidad, cuestión que ya se está haciendo a partir de las reformas que se han dado a las nuevas leyes locales que tienen que ver con el nombramiento de servidores públicos. También sería importante crear incentivos para premiar los proyectos y contratos de adquisición que den los mejores resultados, sancionándose a quienes den o reciban sobornos. ¿Y por qué nos parece muy importante? Porque en la nueva ley de justicia administrativa, los casos de corrupción también estarán sujetos los particulares. Por ello, nos parece muy importante que se establezcan códigos de conducta con el fin de organizar campañas publicitarias y alentar a la reputación basada en la honestidad de las empresas, de modo que se ponga de relieve el costo moral de la competencia y de la corrupción en el caso de los particulares. Entonces me parece que sí es muy importante estos puntos, y yo creo que estos y otros retos que enfrenta el sistema nacional y obviamente nuestro sistema local puede ser muy fructífero y abanderar este sistema de la Ciudad de México como réplica para los otros sistemas locales de las otras entidades federativas. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Retomo algunos elementos de la exposición de la doctora en la presentación que están ahí disponibles, justamente para dar ya propiamente hablando después del trayecto que nos narró el diputado, obviamente agradecerle también la coordinación en este foro, diputado. Ya estamos en qué retos y a qué nos enfrentamos, ¿no? Ustedes en la parte de magistrados propiamente anticorrupción, y un tema clave es la prevención. Digamos, no dejemos de lado, porque pareciera que estos sistemas locales lo primero que pensamos, lo cual se explica y se entiende, es el tema de sanciones, y un poco como tampoco es una cacería de brujas, es aplicar responsabilidades y sanciones cuando amerite, y la idea también es para construir un sistema de rendición de cuentas, es decir, dar cuenta de lo que estamos haciendo y cuando haya que hacer responsabilidades y sanciones, proceder en ese punto. Esa parte la señalaría, más allá de los datos ya dados de anticorrupción, y obviamente el tema de particulares. Creo que es muy importante que destaca la doctora, porque no, en estas nuevas leyes no solamente es el tema de servidores públicos, sino la mano alcanza, así como en transparencia, con los sujetos obligados ahora de dar cuenta de sus acciones a partidos políticos, a sindicatos y a personas físicas y morales, en el caso también de anticorrupción, particulares que contratan con gobierno, y que también ellos no queden fuera de esta esfera. Muchas gracias, doctora. Pasaríamos a la intervención del maestro José Octavio López Presa, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional. Leo muy breve algunos datos sobre el maestro. Es maestro en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, licenciado en Actuaría de la Universidad Anáhuac, fue subsecretario de Atención Ciudadana en la SECODAM, el primer director ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo México. De 2002 a 2005 fue comisionado fundador del Instituto Federal de Acceso a la Información, ha sido consultor externo de la OCDE en materia de conflictos de interés, coordinador del libro Corrupción y Cambio del Fondo de Cultura Económica del 98 y autor de un ensayo de la rendición de cuentas en la política social. Hoy, nuestro presidente del Comité de Participación Ciudadana. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, retomando lo que dijo el diputado Carlos Castillo de una nueva forma de nombrar
sobre todo a los integrantes, a las cabezas, a los titulares que van a formar parte del sistema local anticorrupción, creo que está en la esencia de uno de los puntos, uno de los ejes en los que tenemos que sostener el sistema nacional. Es decir, tenemos que pasar de esta tradición muy nociva de nombrar a los amigos y en lo oscurito, a nombrar a las personas idóneas que formen parte de las, como decía, de las instituciones del sistema nacional. Y esto es una tarea de los congresos. Y por lo mismo, aunque los congresos como tales no están en el sistema, claro que están en el sistema y también deben de tener una forma de trabajo. Y aquí se mencionó que el diputado ha hecho estudios y da clases en materia de Parlamento abierto. Yo creo que tenemos que establecer mejores prácticas para los congresos en todo el país, para que adopten estos esquemas de Parlamento abierto y los nombramientos que hagan, ya no nada más de los sistemas locales, sino también de otros puestos muy importantes, que dejen de una vez por todas hacer nombramientos de los cuates. Todavía lo vemos en el sistema, y al grado tal de que los los comités de participación ciudadana nos hemos amparado contra esta situación. Afortunadamente las hemos ganado todas. Le ganamos al Senado de la República, el que quería nombrar a magistrados sin haber probado, ni fundado, ni motivado la idoneidad que marca la ley. Ya hay una tesis de la Suprema Corte, del Poder Judicial, en el sentido de que dos buenas noticias. Que a los CPCs nos da, la legitimidad de buscar lo que sea mejor para el sistema. Y uno de estos elementos es precisamente los nombramientos. Entonces, todos los nombramientos del sistema, ya sea en un estado o en la Ciudad de México o a nivel nacional, tienen que justificar la idoneidad para ese cargo. Entonces, no nada más es cuestión de quién nombre, sino quiénes son los candidatos para esos puestos. Y tienen que los congresos demostrar la idoneidad para que puedan ser, de alguna manera, personas que contribuyen al combate a la corrupción. Y si no los nombran, los CPCs ya tenemos una herramienta que es ampararnos. Ya hay amparos en Baja California, ya hay amparos en Zacatecas, y hay otros casos que están amparando contra nombramientos de acuerdo a esta tesis de la Suprema Corte. Este es el primer paso. El segundo va a ser, ¿cómo le vamos a hacer para que estas instituciones se profesionalicen? Empezamos desde luego con los nombramientos correctos, pero después tienen que tener una dinámica de trabajo profesional que los lleve a ser auténticamente imparciales. No podemos concebir el combate a la corrupción, si va a dar resultados, si no pasamos previamente por hacer que las instituciones, y aquí estamos hablando de prácticamente 250 instituciones en el país, entre tribunales, poderes judiciales, fiscalías, auditorías, órganos garantes de transparencia, etcétera, tienen que ser imparciales. No tienen que estar motivados políticamente en su actuación. Y para eso, precisamente, uno de los ejes que estamos impulsando como comités de participación ciudadana es tener un indicador de qué tan imparcial, qué tan profesional, qué tan independiente es cada una de esas 250 instituciones en el país. Esto lo se está haciendo con sociedad civil, pero también nos está ayudando el INEGI, y este verano hizo una prueba piloto, y de salir bien la prueba piloto, el año que entra vamos a tener un pizarrón a nivel nacional que va a medir qué tan independiente, qué tan eficaz, qué tan profesional y qué tan imparcial es, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán, o qué tan imparcial es el órgano garante de la transparencia de Veracruz, etc. Como lo dice Klitgar atinadamente, tenemos que ser multifactoriales en esto del combate a la corrupción. Primer punto, primer eje, que yo lo llamo la I de la imparcialidad. Tenemos que garantizar que las instituciones hagan su trabajo correctamente, y empezamos primero con los nombramientos, luego con la profesionalización.
pero tenemos que ver qué está pasando con los individuos. Y no nada más los que están dentro del sistema, sino también los que están en la sociedad. ¿Qué está pasando con los empresarios? ¿Qué está pasando con los profesionistas? Hablamos aquí de códigos de conducta. Bueno, aquí estamos lanzando un reto como CPC a nivel nacional con una plataforma en internet que se llama etica.firmamex.com, en donde empezamos con los abogados, invitarlos, se hicieron eventos simultáneos el 20 de junio a nivel nacional, invitando a los abogados del país, independientemente de que estén colegiados o no, de que formen parte de una asociación o de otra, a que firmen voluntaria, personal y públicamente ese estándar ético de los abogados. Creo que ahorita en la plataforma hay más de 2,000 abogados que han firmado. Evidentemente habrá una consecuencia para los abogados que firmaron y van a incumplir, digamos, el estándar ético. Pero bueno, es un primer paso en el sentido de cambiar la dinámica de trabajo entre, por ejemplo, en los tribunales, quien está de un lado de la barandilla y del otro. Antes, lo que ha prevalecido es, pues, la desconfianza. Tú vas a ser corrupto, entonces yo soy más. Tenemos que cambiar esa lógica y los dos vamos a ser honestos. Los dos vamos a ceñirnos por este estándar ético. No queremos únicamente quedarnos con un estándar ético para los abogados, aunque todos los días hay nuevos abogados que se suman a esto. Vamos a lanzar próximamente un estándar ético que a mí me apasiona. Le llamo el estándar ético de los universitarios. Vamos a invitar a los alumnos, a los maestros, a los administrativos, a los investigadores, a los directivos y a los rectores de todas las universidades del país a que firmen ese estándar ético en la plataforma y que sea voluntario, público y de veras. Bueno, tengo nada más 3 minutos. Obviamente le vamos a dar mucha publicidad, esto lo sacaremos en un mes, pero creo que si nosotros logramos cambiar la dinámica para que ya no haya trampas en los exámenes, pero tampoco que haya trampas en las becas, ni que haya trampas en los ingresos, si cambiamos esta dinámica, vamos a empujar de alguna manera el país en la dirección correcta. Último punto, tenemos que usar la tecnología. Estamos dejando que el país se siga manejando como en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Tenemos que adoptar las tecnologías de la información, incluso para la administración y la procuración de la justicia. Ya hay firmas electrónicas avanzadas que tienen la calidad de ser legales, de ser, digamos, adecuadas para los procesos judiciales o jurisdiccionales. Entonces, aquí lanzamos un reto para eliminar el papel de todos los comités coordinadores del país, usando precisamente firmas electrónicas avanzadas. Y bueno, aquí lo dejo. Espero las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Retomo muy breve la I de la imparcialidad en el tema de nombramientos y profesionalización. Creo que eso es clave, no podemos avanzar en la construcción de los sistemas si la gente que está en ellas no tiene esta característica, ¿no? Y la importancia también de ser sociedad civil la que esté y presida estos sistemas. Ya conocida esta plataforma, al menos yo ya la había escuchado, la de los abogados éticos, que menciona el doctor, que es una de las iniciativas que han hecho en el sistema nacional, junto con esta parte ética universitaria, digamos, a nivel académica, porque no podemos plantear un cambio si no hay un tema de modificación en comportamientos éticos. Sí coincido con el doctor en la parte de que iniciamos siempre una relación partiendo de que hay desconfianza. Todos nuestros mecanismos son porque creemos que el otro va a pasarse de listo o porque creemos que el otro va a sacar ventaja y no se parte de una construcción donde yo confío en el otro que está haciendo y más bien monitoreo si garantiza o respeta esa confianza. Doctor, muchas gracias. Pasaríamos a la siguiente intervención de la maestra Araceli Mejía Escobar,
que nos acompaña de la Secretaría de Gobernación. La maestra es directora general adjunta de Enlace Institucional de esta Secretaría. Ella es economista por la UAM y maestra en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Realizó el diplomado en Periodismo y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se desempeñó como directora de área y como visitadora general encargada en la 4ª Visitaduría General y como subdirectora de Información e Investigación en la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y Recomendaciones. Fue asesora en el Consejo General Electoral del Instituto Federal Electoral INE, asesora en el Instituto Electoral del Distrito Federal y bueno, hoy ocupa este cargo en la Secretaría de Gobernación. Maestra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buen día a todas y a todos. A nombre del subsecretario de Derechos Humanos, el licenciado Alejandro Encina, reciban un cordial saludo. Y bueno, pues nuestra participación no es menor aquí en este tema anticorrupción, pues está estrechamente vinculado y hay una correlación importante con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Lo que veíamos es justamente que este lazo, esta liga entre la violación a derechos humanos y la anticorrupción, pues tiene que ver evidentemente con las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Con la violación al derecho al debido proceso, sin duda todos los derechos humanos que nos protegen, ¿no?, a nosotros. Así es que, bueno, pues traté de buscar, ¿no?, algunos datos duros para poder abordar el tema y vemos que el índice de percepción de la corrupción tiene a México en el lugar 138 de 180 países, ¿no? Es un dato muy importante, pues ya que tenemos un lugar muy importante en la corrupción, así que me parece que es una tarea fundamental de todos los ciudadanos, de los servidores públicos, ¿no?, que estamos en las instituciones, tener una visión justo de derechos humanos para no violar por las garantías, ¿no?, que nos protegen a los ciudadanos, ¿no? Siguiente, hicimos una pequeña presentación. A manera de introducción, vemos cómo está compuesto el sistema, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción tiene un comité de participación ciudadana, un comité coordinador, los sistemas locales, un comité rector y un sistema nacional de fiscalización. Vemos pues que con la creación de este sistema, pues vamos avanzando justo para erradicar la corrupción. Ya es un gran avance, digamos, en estos retos y perspectivas, me parece que vamos avanzando, pero que en el largo plazo necesariamente todas las leyes, normas que nos protegen, que nos garantizan, pues van a tener que funcionar y vamos a tener que naturalizarlo y no naturalizar la corrupción, ¿no? Entonces, siguiente lámina, por favor. Bueno, vemos que la Organización de los Estados Americanos ha dado algunas recomendaciones específicas, ¿no? La corrupción es un complejo fenómeno que afecta sin duda, pues, a todos los derechos humanos, ¿no? Así es que, siguiente lámina, debilita justo la gobernabilidad. Vamos a ver las recomendaciones que nos marca. Uno, pues es fortalecer justo las capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a la información, justo ligando la conversación que aquí tenemos con nuestros colegas, es estos micrositios, la transparencia, las páginas, ¿no?, son parte fundamental de transparentar nuestros datos en las instituciones. La siguiente es fortalecer los órganos, ¿no? Los órganos de supervisión, las garantías de autonomía y de independencia, las contralorías evidentemente forjan aquí un papel importante. Siguiente lámina. Establecer obligaciones justo de transparencia activa, ¿no?, con aquella información necesaria y efectiva en las cuentas públicas, ¿no? La parte de la economía es muy importante, transparentar todos aquellos recursos públicos es fundamental, así que los sistemas, las convocatorias, las contrataciones, digamos, para los servidores públicos deben de ser justamente lo que decía mi colega, transparentes, y quien debe de estar en algún cargo representante, pues va a ser aquel, ¿no?, que no recomiende, sino aquel que tenga el mejor desempeño en su función. Después, siguiente, la lámina, muchas gracias, recopilar, producir y analizar y difundir periódicamente todas esas estadísticas, numeralia que estamos ocupando constantemente con los derechos humanos, ¿no?, con todas y cada una de las instituciones que nosotros empezamos a trabajar en nuestras oficinas, pues es importante que las transparentemos, que abramos sitios públicos para transparentar toda aquella numeralia que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Es parte justo de erradicar la corrupción.
Siguiente es promover un ambiente justo de garantías a la libertad para denunciar actos de corrupción, ¿no? Vemos justamente que alguna de las violaciones más frecuentes es al debido proceso, ¿no? Entonces es importante fijarnos justo en las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todas aquellas comisiones estatales que emiten las recomendaciones. Siguiente. Bueno, pues garantizar justo la independencia de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Publicar justo aquellos datos certeros, ¿no? Justos. Y por eso me permito aquí ligar un tema importante que es el mecanismo que tenemos, ¿no? Justo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, el mecanismo de protección justo a los periodistas y a los defensores, es parte fundamental para nosotros. Justo parte de erradicar con la corrupción es brindar ese derecho a los periodistas, a los defensores, al trabajo, a la labor, ¿no? Que estamos haciendo constantemente. Siguiente lámina. Bueno, pues a manera de conclusión, creo que ya todo lo han dicho aquí, ¿no? Y para redondear este tema de derechos humanos, creo que el sistema en sí ya constituye una parte importante y creo que la misión importante es para todos los ciudadanos que no naturalicemos la corrupción, sino que establezcamos, ¿no? Aquellos parámetros que permitan vivir de una manera legal y normativamente el día a día, ¿no? Entonces, así es que, bueno, pues creo que es parte fundamental una visión de derechos humanos trabajando con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Creo que muy importante el enfoque que nos dan desde Secretaría de Gobernación y no se había puesto a la mesa de cómo cruza los derechos humanos en el tema de anticorrupción. O sea, simplemente la corrupción, la impunidad, lo que hace es que vulnera derechos, genera desigualdad, ¿no? Genera asimetrías, es tú sí, tú no, hay un tema discrecional y entonces eso no permite que la gente en las mismas condiciones lo tenga. Y fundamental el tema del debido proceso, creo que eso es uno del transparencia en acceso a justicia y obviamente el tema de combate a la corrupción en la parte del Poder Judicial y de los mecanismos de defensa, creo que es, gracias por poner, digamos, ese punto a la mesa, eso evitar obviamente que se normalice este tema. El tema de publicidad y acceso a la información, que es lo que nos toca y que seguramente el presidente ahí ahondará como componente clave para anticorrupción. Sin eso no podemos revisar los propios medios de comunicación como actores sociales, no pueden supervisar la labor que hacemos nosotros como servidores públicos, por eso también la importancia del mecanismo de protección, tiene que garantizarse que haya libertad de opinar y decir y comparar lo que sea, para eso la importancia de tener datos publicados, si no, no podemos diagnosticar, luego nos da miedo la palabra evaluar y sin evaluación no tenemos manera de partir de un parámetro para poder analizar, ¿no? Muchas gracias, maestra, por este enfoque de derechos humanos ligado al tema de impunidad y de anticorrupción. Pasaría yo a darle la palabra con mucho gusto a mi colega, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, presidente del Info, que ahora tengo el gusto de presentar aquí en el panel. Sí, solo breve porque aquí tiene... es el presidente del instituto, él es maestro en Derecho, digo muy rápido algunos datos curriculares del maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista ha sido en Derecho Electoral, tiene máster en Protección Constitucional en el Sistema Interamericano, es decir, ha participado, es catedrático de la facultad con varias materias que ha impartido y bueno, pues hoy presidente de este Info, al que le cedo la palabra para que nos acompañe. Muchas gracias, maestro. Marina, bueno, sigo un poco con mi voz. Y nos como... Si no me escucho, ¿verdad? Así. Hola. ¿Quién nos sitúa como mexicanos en este momento? Que lo valoramos, ¿no? Pasamos del lugar 51 al 138 en el índice de la percepción de la corrupción. Costó entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. Lugar en países que integran el OCDE. Pues esos datos conocedores, como decía al inicio, sí, a todo nacional, pues necesitábamos una justificación. Y esa justificación, pues es lamentable, pero es la que existe para la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas en la República Mexicana. El objetivo era identificar las tensiones, las debilidades del sistema democrático que nos hemos dado como mexicanos, identificar también en qué fallamos. Bastantes
intervenciones han señalado que el sistema no solamente va a atender a los efectos, sino tenemos que atender a las causas. Es decir, ¿qué pasó en nuestro país entre 2001 y 2018 para que hayamos escalado en esos niveles de corrupción en el país? ¿Por qué pasamos del lugar 51 al lugar 138, claro, siendo el lugar 180 el peor calificado? El peor calificado es Zambia. Los mejores calificados son Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania, ¿no? Los países del norte de Europa. Pero lo peor para México es que hoy estamos más cerca de Zambia, que está cerca de los estados del norte de Europa. Entonces el sistema intenta ser una solución ad hoc a este problema de la corrupción en México. Una solución que genera una coordinación estrecha y efectiva de instituciones que ya existían, de instituciones nuevas y de instituciones reformadas. Y reformadas para fortalecer el combate a la corrupción. Es decir, se crean nuevas leyes, se crea una coordinación de instituciones, pero además se instala dentro de este sistema a la sociedad civil. El sistema local y el sistema nacional anticorrupción son resultado de un proceso de protesta y de lucha social contra la corrupción. Y eso no se nos tiene que olvidar a nadie. Y la instauración de la sociedad civil dentro del sistema tendrá que garantizar una articulación efectiva de las instituciones que ya están ahí. Mi ex jefe, el doctor Santiago Nieto Castillo, y titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y que mañana va a estar aquí con nosotros, me enseñó que las instituciones en el Estado mexicano tienen que funcionar para lo que están diseñadas. Y si no funcionan para lo que están diseñadas, eso significa una alta simulación en un Estado democrático que ya no aguanta más. Y por tanto, articular actividades, y lo voy a decir a nivel nacional, pero sus réplicas en lo local las conocemos. Articular las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía General de la República vía el Fiscal Anticorrupción, de el órgano de transparencia nacional y de los órganos de transparencia locales. Y ocupar en este espacio a la presidencia como ciudadanos significa articular una estrategia de Estado para hacer frente a un fenómeno tan complejo como es la corrupción. Ahí la justificación y ahí las instituciones. Pero ¿qué hace el sistema? El sistema es una recomposición completa, primero, del régimen de responsabilidades administrativas en el Estado mexicano. Es decir, esto por sí mismo ya era algo necesario en el país, y muy necesario porque ya era una exigencia institucional y social, pero es un fenómeno muy complejo. Se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas que va a permear a todo el país y hace lo que no había hecho antes una ley, que pareciera básico: diferenciar cuáles son las responsabilidades administrativas graves de las no graves. También modifica, bueno, ya lo explicaré un poquito más adelante, las responsabilidades administrativas graves tendrán que ser atendidas por los órganos internos de control no graves y que se encargan de sancionar esos procesos. Las graves serán atendidas por los tribunales contenciosos administrativos a través de las salas especializadas y por supuesto a través del fiscal anticorrupción en materia penal. También se reformó y se creó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el país. ¿Qué significa eso? Que hay una revisión más exhaustiva a uno de los principales problemas de la corrupción en México: el gasto del ejercicio del dinero público. Es decir, aquí ya no solamente la Auditoría Superior de la Federación va a revisar el gasto federalizado, ahora va a revisar lo que tiene que ver con las participaciones federales y la deuda de los estados. Uno de los principales incentivos perversos que existía en México para realizar actos de corrupción. Eso en coordinación con sus réplicas en las entidades federativas. Faculta también a esta autoridad, a la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar procedimientos de sanción, como ya señalé, de funcionarios que incurran en actos indebidos. Ante la Secretaría de la Función Pública en la capital, será ante la Secretaría de la Contraloría y ante el Tribunal de Justicia Fiscal
y Administrativa, que aquí tenemos a una de sus magistradas. Y eventualmente, si la conducta se actualiza en un tipo penal vinculado con acto de corrupción, se le dará vista a la Fiscalía General o a la Fiscalía General en la Ciudad de México vía el fiscal anticorrupción. Y ahí va a empezar a sentirse con mayor intensidad los efectos del sistema, porque vivíamos en una fórmula antidemocrática y regresiva, que era poder, corrupción e impunidad. Se habló mucho tiempo de la corrupción, pero nunca hablamos de la impunidad, y la impunidad es el factor de esa fórmula regresiva que más impactó a nuestra democracia y a nuestro desarrollo social y económico. Para ello también se reformó el Código Penal Federal con un catálogo específico de tipos penales vinculados a la corrupción. Hoy por hoy no tenemos una hipótesis normativa que nos diga que es corrupción, pero sí diversos tipos penales que actualizan actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Y para ello se crea este andamiaje, ¿no? Con la reforma del Código Penal se le da, a ver, para que hablemos en términos llanos, porque la gente en la calle siempre me pregunta, ¿y el sistema tendrá facultades eficientes de sanción? Por supuesto que sí, tiene dientes, muelas y colmillos, hay que hacerlo funcionar. Lo inédito de este sistema es justamente la creación de un órgano central de coordinación, que no es una nueva creación, sino que integra la coordinación de las autoridades que formamos parte del sistema. Insisto, ahí están los órganos responsables de coordinar el combate a la corrupción a nivel nacional y a nivel local. Mañana la mesa de cierre tendrá aquí sentados al secretario de la Contraloría, al auditor superior de la Ciudad de México, a los magistrados anticorrupción y a la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, al representante del Consejo de la Judicatura, presidente hoy, porque invitamos al doctor Guerra, presidente del Poder Judicial en la capital, y aceptó venir. Mañana estará aquí con nosotros. Y por supuesto, en sustitución de momento del CPC local, estarán las y los integrantes del comité de selección del CPC. Eso significa que la capital ya tiene un avance muy importante en relación a la integración del sistema local anticorrupción como un órgano de coordinación. Pero insisto, más allá del trabajo altamente profesional y digno que haga sociedad civil en su representación en el sistema, vamos a necesitar, sí o sí, de los actores en la sociedad capitalina para que el sistema local anticorrupción viva y viva en serio. La transparencia, como bien señalaba mi compañera Marina, se convierte en uno de los ejes más importantes del sistema, porque la transparencia tiene que ser entendida como una herramienta eficaz en el combate a la corrupción. Entre más y mejor visibilicemos el ejercicio del poder en el Estado mexicano y en la capital a través de la transparencia, más y mejor, con una mejor claridad, con una mejor importancia, con una evaluación incluso mayor y mejor de la gente, tendremos rendiciones o rendición de cuentas de manera permanente. Así que era importante decirlos, hay un agregado dentro de este comité coordinador. Vamos a necesitar naturalmente un secretariado técnico que articule el trabajo de los integrantes del comité y permite ejecutar la política pública en materia de combate a la corrupción en la capital del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Retomo un poco lo que dice el presidente del Info, que efectivamente para explicación de todos, luego estos sistemas nos parecen complejos en el entramado, y no es que se creen instancias adicionales, solamente creas un secretario que es quien coordinará los trabajos de las distintas instancias que ya existen, y la idea de, como él apuntaba, de generar sistemas, el sistema a nivel nacional y la réplica en el caso de anticorrupción local, es que todas estas autoridades, no es porque antes no se hablaran, sino que eficienta el tema de comunicación y coordinación de información. Lo acaba de decir y bien, cada año la auditoría hace fiscalización respecto de los recursos. En materia de transparencia nosotros encontramos vía solicitudes muchos de los casos que ustedes conocen
de corrupción salen de solicitudes de información que la propia ciudadanía detona. Está el tema de investigaciones que bien apuntaba la doctora Moranchen, ¿no? O sea, digamos, este tipo de mecanismos se tiene que buscar que se hablen entre sí, utilizando, como decía el maestro López Presa, también el tema tecnológico y cuidando la integridad de esa información. Transparencia es un componente que sin él no podría haber rendición de cuentas, y insisto que creo que esto es construir un sistema que lleve a rendir cuentas, que sería dar explicación de por qué estamos haciendo nuestros actos a los ojos de todo el mundo, y aparte generar un sistema donde se aplique responsabilidades y sanciones en el caso que no sea. Pasaríamos, muchas gracias, querido Julio, por la intervención y por parte del Info. Pasaríamos, si les parece bien, a preguntas, porque hay varias inquietudes que, si les parece, en la dinámica las voy a leer en general. En particular hay varias para el Congreso, pero sí sería importante que pudieran todos dar una ronda, y menciono porque se relacionan entre sí. Una que es general, tiene que ver con qué sanciones ejemplares, ¿no?, se deberían implementar a funcionarios que violan o realizan actos de corrupción, y si hubiera alguna iniciativa para ello. Digo, más allá de que está la ley de responsabilidades, y en la parte del Congreso habría alguna reforma, y un poco en la parte de quienes aplican la norma en sus ámbitos de competencia, si nos pudieran ayudar a contestar. ¿Cuál sería la labor del Congreso? Esta en particular es para el diputado, en el sistema local, un poco ampliando ya ahora en este paso que estamos. ¿Cuándo se tiene pensado la elección del Comité de Participación Ciudadana? Aquí lo dejo un poco también nosotros, que en el Info estamos apoyando, y adicional al diputado, ¿cuándo estaría, ¿no?, este sistema del Comité de Participación, que con él es con el que se instala? ¿Cómo garantizar que los órganos internos de control estén los mejores? Y aquí ponen una SP, entiendo que ha de ser servicio profesional al frente, es decir, la parte que mencionaba el maestro López Presa, y un poco para eso. Papel dentro del Info en el sistema local, ahí presidente, y cómo esto beneficia a las personas, y cuántas denuncias se han presentado por posibles actos de corrupción ante el sistema. Ahí creo que vale la pena aclarar el mecanismo, que no propiamente es que vayan al sistema y se toque la puerta, sino las instancias cada una, pero ahondar en estas reuniones que se han ya tenido previo a la instalación. Serían, si les parece, no sé si empecemos, si quieran, por el orden o como sea. ¿Les parece bien si con usted, maestro, empezamos, o quieres empezar tú? Ahora primero, ¿sí? Te empiezas tú. Adelante. Entonces empezamos acá y seguimos con usted, maestro. Adelante. Justo a las sanciones para servidores públicos, ¿no? Yo voy muy focalizada la lucha contra la impunidad, ¿no? Digamos, la investigación con los procedimientos administrativos o penales, me parece que es muy significativo. Me parece que se abren carpetas de investigación las cuales no se concluyen, las cuales no hay una sanción correcta, y a través de la investigación me parece que justo hay, digamos, inconformidades a través de esta investigación que se hace en los procedimientos administrativos. El punto que pongo es que debería de haber más sanciones para servidores públicos, ¿no?, utilizando estos medios que tenemos, digamos, al principio. Ahora, en relación a la siguiente pregunta de cómo garantizamos para que estén los mejores servidores públicos al frente de los cargos que ocupamos, ¿no?, me parece justo un servicio profesional de carrera. Pongo, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, me parece que es una de las buenas prácticas, el servicio profesional de carrera que ahí se tiene, ¿no? Es transparente, me parece que tiene los medios y accesos para ir ascendiendo, para que cada uno de los visitadores que ocupan los cargos ahí, pues se muestre las personas que tienen las mejores actitudes hacia el cargo, ¿no? Pongo como eso como referencia, como buenas prácticas para ejemplificar con las demás instituciones. Muchas gracias. Sí, maestro, si no es favor. A mí me gustaría, y perdón que lo haga, poner un par de ejemplos para destacar dos cosas importantes. La primera es, para que el sistema funcione, tiene que tener la confianza de la ciudadanía. Y las instituciones que integran el sistema, pues tienen que ganarse esa confianza. Los dos ejemplos que quiero ponerles es el de el Perú y el de España, con quienes tenemos lazos. A ver, ¿qué pasó en el Perú recientemente? Dos cosas, una que salió en los medios, otra que no. El presidente, 2 veces presidente de la República, Alan García, al darse cuenta que iban tras de la Fiscalía y el Poder Judicial del Perú, optó por quitarse la vida. ¿Por qué? Porque su capital político, por más grande que fuera, no le iba a alcanzar para comprar la imparcialidad de la justicia. En el caso de España, el yerno del rey
el esposo de su hermana está en la cárcel. El capital político del rey de España no le alcanza para doblar ni comprar a la justicia de España. Esto tiene que pasar en México. Y bueno, y el otro ejemplo que quiero poner del Perú. Efectivamente, el fiscal anticorrupción del Perú, en el caso de Brecht, que digamos, puso en manos de la justicia a 4 expresidentes y a un presidente en funciones, evidentemente fue objeto de una enorme presión para quitarlo. Dependía del fiscal de la Nación del Perú. Entonces, el fiscal de la Nación del Perú le dijo: creo que estás haciendo demasiadas olas, te voy a remover, no te puedo correr, pero te voy a quitar del caso Odebrecht. ¿Qué pasó en el Perú? La gente, los ciudadanos, se volcaron a las calles pidiendo que no quitaran a ese fiscal. Y estuvieron muchos días en la calle exigiendo que continuara esta persona que se llama José Domingo Pérez Gómez, que por cierto viene seguido a México. No tuvo más remedio el fiscal de la Nación que recular y dejaron el puesto. Pero la gente no se fue de las calles. La gente se quedó en las calles pidiendo la destitución del fiscal general, del fiscal de la Nación, por haber intentado politizar un proceso estrictamente judicial. ¿Qué sucedió? El fiscal de la Nación tuvo que renunciar. Eso es confianza de la población en las instituciones de justicia. No importa cuál sea la sanción, lo importante es que la justicia sea imparcial y ponga a las personas a pagar las faltas si son corruptos. En materia de sanciones, bueno, están las sanciones penales y las sanciones administrativas. Los tipos tanto administrativos como penales son muy parecidos, así que es muy común que además de seguir un procedimiento administrativo en donde haya una investigación y una sustanciación importante y que se haga un expediente, el IPRA, que sería el documento base sobre el cual imponer las sanciones a los servidores públicos, dependiendo si es una falta grave o una falta muy grave, dependerá si se hace desde la Secretaría de la Contraloría o a través de la sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa o inclusive la sala superior, el área especializada de la sala superior también puede atraer ese asunto y a partir de ahí determinar las sanciones que pueden ser, bueno, pues multas o puede ser inhabilitación temporal o permanente con independencia de las penales que también son patrimoniales y evidentemente también son de libertad. Así que son muy importantes las multas, muy importantes las sanciones, se han ampliado tanto desde la perspectiva administrativa como desde la perspectiva penal. Pero lo más importante es hacer una justicia a través de la imparcialidad y considerando los derechos humanos, el debido proceso para que en realidad las sanciones se impongan a aquellos en cuyo expediente se compruebe fehacientemente que tiene responsabilidad y que no ha hecho el cumplimiento de la ley como lo establece como servidor público. Entonces a mí eso me parece muy importante y por eso siempre decía que no se trata de una casa de brujas. Ciertamente ahora es mucho mayor la responsabilidad de un servidor público en México, lo tenemos que tomar en cuenta independientemente que se forme parte del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, porque ya no es un premio, en realidad es una responsabilidad mayor, es conocer la legislación a profundidad, con independencia que sean abogados o no, porque de ello depende el cumplimiento de su deber. De no cumplir con su deber tal como lo establece la ley, pues entonces van a caer en responsabilidades tanto administrativas como penales e incluso políticas como así lo establece la Constitución, lo cual me parece que sí hay que tomarse en cuenta ahora el ser servidor público. La idea es el servicio hacia los demás, el servicio hacia la ciudadanía y eso es lo que se tiene que considerar. Gracias, por favor. Sí. Contestar algunas preguntas y dar también un mensaje final. A ver, por partes, el CPC entiendo que
La comisión de selección se dio para el 13 de septiembre, por ahí están 2 integrantes, creo, ¿no? Más o menos. Entonces, para esa fecha ya estaría conformado el CPC local. Me parece que las preguntas tienen una interrelación transversal, en términos de que las sanciones tienen que ir, va de la mano quien ejecuta la sanción con la sanción en sí misma. En alguna ocasión, hace un año, fui a Chihuahua a un foro anticorrupción nacional, y entonces yo al panel les preguntaba, les decía, ¿qué es lo que falta en México? O sea, el problema es un marco legal fuerte, quien ejecuta la sanción se le ejecuta bien. Y me parece que una cosa va de la mano con la otra. Es decir, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué hicimos en el Congreso de la Ciudad de México hace poco? Modificamos el Código Penal. Yo creo que todo el mundo se enteró en las noticias que hicimos esa modificación. Pero la mayoría de la gente se fue en la lógica que lo que padecen diariamente, el robo de celular, el robo a casa habitación, pero le metimos un tema con respecto a los servidores públicos, en el caso de extorsión. Por ejemplo, yo puedo ser funcionario de alguna delegación y cometí extorsión, a lo mejor me sancionaban administrativamente una inhabilitación de 3, 4 años, 3 años de cárcel, alcanzaba fianza y ya no había problema. Y entonces volví a hacerlo dentro de 3 años y además era un muy buen negocio porque podía dedicarme a estar extorsionando, me inhabilitaban, me descansaba 3, 4 años y otra vez lo volví a hacer y no había problema. Ahora le metimos el tema de la reincidencia. Entonces, si yo hace 3 años cometí un acto de extorsión en alguna delegación y ahora lo vuelvo a hacer en una alcaldía y me agarran y me sancionan, entonces antes nada más eran 5 años, ahora por haberlo hecho ya son 10 años de cárcel. Entonces, aquel que reincida, entonces sí va a tener una sanción más severa, ya es pensarlo de manera más seria. Ya no es de que lo vuelvo a hacer, pero eso va de la mano con quien lo va a sancionar. Y entonces regreso un poco al caso que mencionaban de José Domingo Pérez, de este fiscal peruano, que tuvimos la oportunidad de vernos en Oaxaca también. Y entonces él me explicaba lo que ya comentaban aquí, de que hubo un movimiento social para exigir su restitución. También es muy importante el empoderamiento ciudadano. Aquí estaban investigando a Odebrecht y en vez de sancionar al corrupto, sancionaron al fiscal. Santiago Nieto pues, fue destituido y no pasó nada en la calle. Entonces hay que empoderar a la ciudadanía para también evitar este tema de actos de corrupción. Y voy con la otra pregunta sobre los OICs, cómo tener los mejores. Pues yo creo que son 2 cosas. Uno, el método de designación, es decir, empoderar más para que la ciudadanía se involucre más. Si este fiscal peruano es independiente del Poder Judicial y se reventó casi a todos los expresidentes de Perú por corrupción, es porque fue un consejo académico ciudadano quien lo nombró. O sea, salió de la cuota de los cuates, por eso llegó de manera muy libre a buscar la corrupción. Entonces, es quitar esas cuotas, esos cuates, generar métodos de designación desde la academia, desde las ciudadanas, desde las asociaciones, para que quien investigue sea más imparcial. Y 2, el tema de que eliminemos las cuotas políticas de los congresos o de los que toman las decisiones. O sea, sí es muy importante, y eso también es un tema de voluntad política, sí es muy importante que quienes estamos en los espacios de designación tengamos un compromiso con la ciudad o con el país. Yo cierro poniendo el ejemplo, 2 ejemplos. Por ejemplo, a nosotros nos tocó, y a mí principalmente, dirigir ese tema como presidente de la comisión. Yo propuse el nombramiento al Congreso del secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano. Es un ciudadano que nunca había tenido un cargo público, que incluso fue abogado de una parte de los padres de familia del Repsamen. Y entonces lo nombramos porque no tiene vínculo con la jefa de gobierno, con el gobierno. Es una persona que va a actuar de manera imparcial. Y el caso de la comisionada que está aquí a mi lado,
Hicimos para el INFE una evaluación espejo entre la evaluación de los diputados y la evaluación de los CSCs. Y la persona mejor evaluada de ambas fue la comisionada Marina. Entonces, por eso la nombramos, porque dijimos, bueno, coincidió entre las dos evaluaciones, OSCs, Congreso, vamos a definirla ahí. Entonces, también tiene que haber una voluntad por parte de quienes decidamos de cambiar las formas, cambiar la forma de hacer política y romper ese esquema clásico de negociación de, bueno, ¿cuántos partidos somos? ¿Quiénes son los más, Entonces Morena, tenemos mayoría en el Congreso, entonces nos tocan 3 comisionados y al PAN 2, o sea, romper ese esquema de negociación y pasar a un fortalecimiento institucional real y verdadero, no simulado. Muchas gracias, ya nos desfasamos, ya no tengo voz, así que vamos a concluir. En septiembre se instala el CPC, en diciembre tendremos el 100% de los integrantes para que funcione en su totalidad. ¿Cómo sirve la transparencia? La transparencia en la capital es una tendencia creciente para el acceso a la información pública. Cerramos 2018 con 148.700 solicitudes de acceso. Al primer semestre cerramos con 100.000. Seguramente concluyendo el año tendremos más de 200.000 solicitudes de acceso a la información pública. Eso significa que el control democrático y político que la ciudadanía ha asimilado con relación a la transparencia va y va en serio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues invitaría nada más al presidente a agradecerles la presencia a todos. Vamos a entregar unos reconocimientos que le pido a mi compañero presidente que me ayude a entregar para ya pasar a la otra mesa y no tener retraso. Muchas gracias a todos por sus intervenciones, de verdad muy enriquecedor, y los invitamos a que se queden al siguiente panel. Diputado Castillo, muchas gracias por participar en el foro. Un aplauso, por favor. Por favor, presidente, si me haces favor. Maestra Araceli Mejía, muchísimas gracias. Felicidades. Maestro José Octavio López Presa, le agradezco mucho que esté aquí. Si me haces favor, presidente. Doctora Marachel, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Por favor, no se vayan porque sigue el otro panel y los invitamos, que la discusión aún tiene mucho más que aportar. Gracias. Vamos a tomar fotos. Invitamos a los panelistas a tomarse la foto oficial. Brindémosles un fuerte aplauso.